Bueno, tenía muchas ganas de grabar este vídeo y de compartirte una información muy breve, muy resumida, vamos a decir que es como una especie de guía introductoria sobre el nervio vago. ¿Por qué? Porque es una pieza fundamental para nuestra salud y además nos ayuda a comprender un poco mejor la ciencia del estrés, la fisiología del estrés y cómo funciona el sistema nervioso. Así que, venga, empezamos. Bueno, me llamo Andreas, te doy la bienvenida al canal si eres nuevo o nueva. Y antes de nada, te invito a que abajo eches un vistazo en la caja de descripción porque entre otros links hay uno donde completamente gratis voy a compartir contigo 5 técnicas para que desde la respiración puedas empezar a regular, a equilibrar tu sistema nervioso en el día a día. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que tengas algunos recursos para poder pasar de estados de estrés, de ansiedad, de tensión emocional a un poco más de equilibrio, de calma, de armonía. Así que te invito a que te unas porque es gratis. Bien, entonces, punto número 1. ¿Qué es el nervio vago? ¿Cuáles son algunas de sus funciones y dónde se sitúa en el cuerpo? A modo de curiosidad, decir que el nervio vago no se llama vago porque no haga nada, porque no sea importante. De hecho, todo lo contrario, más bien tiene que ver con que vaga por el organismo, deambula. De hecho, va a conectar el cerebro con la mayor parte de los órganos de nuestro cuerpo. Este nervio vago nace en el cráneo, es un nervio craneal, y si echas un vistazo en Google vas a ver que es como una especie de ramificación, como si fueran las ramas de un árbol, y como te digo, va conectando el cerebro con, por ejemplo, el corazón, los pulmones, los riñones, el intestino, el estómago y otros órganos, y va enviando constantemente información del estado de todos estos órganos del cuerpo al cerebro. De hecho, al pasar por todos estos órganos, el nervio vago es el responsable de controlar diferentes procesos vitales automáticos que ocurren en tu cuerpo, es decir, que se van desencadenando sin que tú seas consciente. Ejemplos: la respiración, la digestión, la frecuencia cardíaca, el sueño REM, la inflamación, la liberación de hormonas, ¿de acuerdo? Y además es muy interesante porque el nervio vago es el encargado de apagar esa respuesta al estrés del sistema nervioso de nuestro cuerpo. Es decir, cuando estamos en una situación de estrés, se activa la rama del sistema nervioso que conocemos como simpática, que tiene que ver con ese estado de amenaza, de lucha, de huida, una respuesta fisiológica muy inteligente que nos prepara para afrontar esa situación. Bueno, pues cuando estimulamos el nervio vago, es el encargado de decir: hey, aquí está todo bien, calma, volvemos al equilibrio. Además, también el nervio vago está pendiente constantemente de nuestra respiración. En función de cómo es nuestra respiración, envía señales o mensajes a nuestro corazón, al cerebro. Por ejemplo, cuando respiramos de una forma pausada, lenta, las demandas de oxígeno por parte del corazón se reducen y el ritmo cardíaco disminuye. Bien, una vez que sabemos dónde se sitúa el nervio vago, cuáles son algunas de sus funciones, que como te he comentado son clave porque, como ves, controla y conecta la mayor parte de órganos de nuestro organismo con el cerebro, vamos a hablar sobre nervio vago y la respuesta al estrés. ¿Cuál es la relación? Y cuando hablamos de estrés, de respuesta al estrés, como te decía antes, estamos hablando de todo aquello que active nuestro sistema nervioso y nos ponga en ese modo de lucha, huida, ¿de acuerdo?, que se dispara cuando hay ansiedad, cuando tenemos rabia, ira, cuando una situación nos sobrepasa en una relación, en el trabajo, en el día a día. Y precisamente esa respuesta al estrés tiene que ver con todos esos cambios que ocurren a nivel fisiológico en nuestro cuerpo cuando estamos enfrentándonos a ese tipo de situaciones, porque nuestro cuerpo es muy inteligente y en cuestión de segundos nos prepara liberando diferentes hormonas, aumentando el ritmo cardíaco y un montón de cambios, ¿vale?, para que podamos salir
ilesos de esa situación, para que podamos sobrevivir ante esa amenaza. Para que lo entiendas un poco mejor, el sistema nervioso autónomo, ¿de acuerdo?, tiene dos ramas. Esto lo he explicado en otros vídeos. La rama simpática, que ya te he comentado, que tiene que ver con la lucha, la huida, con esos estados de amenaza que nos prepara para gestionar, ¿de acuerdo?, este tipo de experiencias. Y luego la rama parasimpática, que restablece el equilibrio, la armonía. Hablamos de reposo, de reparación, ¿vale? Entonces, cuando estamos en una situación de estrés, básicamente la rama simpática que se activa envía señales a las glándulas adrenales y empezamos a producir más cortisol, más adrenalina. Cuando pasa la situación de estrés, empezamos a volver a la homeostasis, al equilibrio. Y aquí es donde es fundamental hacer prácticas para activar el nervio vago, porque el nervio vago es el que controla esa rama parasimpática del equilibrio, de la armonía. Entonces nos va a ayudar y mucho a mitigar los efectos de esa activación o esa sobreestimulación de la rama simpática. Así que cuando estimulamos el nervio vago aumenta, y aquí introduzco otro concepto, el tono vagal, lo cual nos ayuda a activar la rama parasimpática de la relajación y por tanto a que podamos recuperarnos de una forma más eficiente y más rápida de esas experiencias de estrés. Y ahora hablamos un poco de esto de el tono vagal, que nos va a decir cómo de saludable, cómo de fuerte está nuestro nervio vago. Y es que un tono vagal bajo, poco tonificado, poco fortalecido, se relaciona con ansiedad, depresión e incluso enfermedades autoinmunes. Sin embargo, un tono vagal alto, cuando lo estimulamos, cuando está tonificado, nos ayuda a ser más resilientes, a tener un sistema inmunológico más fuerte y en definitiva a poder gestionar todas estas situaciones de la vida de una forma más saludable. Una manera muy efectiva de saber cómo de fuerte está nuestro nervio vago, el tono vagal y por tanto la salud de nuestro sistema nervioso autónomo es medir la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que básicamente es el cambio entre una inhalación, cuando en teoría el corazón se acelera en su ritmo, y la exhalación, cuando el corazón se ralentiza. La diferencia entre esos dos valores, la variabilidad, nos habla de lo fuerte que está nuestro nervio vago. Esto nos muestra la capacidad que tiene nuestro cuerpo para pasar de un estado de activación, de estrés, a uno de reposo, de relajación. Bien, y llegamos a la parte de cómo puedes estimular el nervio vago, cómo puedes tonificar el tono vagal, que sea más alto y por tanto mejorar la salud de tu sistema nervioso y tu salud en general. Vamos a empezar con algunas prácticas de respiración que son de las más potentes, sinceramente, como por ejemplo, número 1, respiraciones más lentas y profundas. Cuando hablamos de profundas, hablo de respirar con el abdomen, desde el diafragma. Ejemplos. Tienes, por ejemplo, la técnica o el ejercicio de coherencia cardíaca, donde vas a inhalar y exhalar en el mismo ratio de tiempo, es decir, vas a inhalar, por ejemplo, 4 segundos, vas a exhalar 4 segundos, inhalas 5 segundos, exhalas 5 segundos. Tienes que ir probando a ver en dónde estás más cómodo o cómoda, si haciendo 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos, ¿de acuerdo? Pero la idea es esa, siempre inhalas y exhalas durante la misma cantidad de segundos, 4, 5, 6 estaría bastante bien, puedes hacer 5, 10 minutos al día. También otras técnicas como por ejemplo 4-7-8, donde inhalas 4 segundos, aguantas la respiración 7 segundos y exhalas de una forma relajada durante 8 segundos. Nuevamente, al hacer este tipo de respiración más pausada y profunda, estimulamos el nervio vago. O simplemente también te puedes centrar en prolongar tus exhalaciones en un ratio de 1-2. ¿Qué quiere decir esto? Que inhalas, por ejemplo, imagínate en 4 segundos y exhalas en 8 segundos. Haces el doble, ¿sí? Inhalas 3, exhalas 6, inhalas 5, exhalas 10. Es decir, doblas la exhalación. Cuando prolongamos la exhalación, nuevamente estamos ayudando al nervio vago. De hecho, hay diferentes estudios que nos muestran cómo simplemente
con 2 minutos de este tipo de respiraciones estás consiguiendo activar, estimular el nervio vago y mejorar la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y luego también son muy efectivas e interesantes técnicas como el pranayama Bhramari o respiración de la abeja. De hecho, tienes en mi canal un vídeo donde hacemos ese tipo de respiración. Vas a hacer un sonido con la garganta al exhalar, inhalas y luego... ¿Vale? Echa un vistazo al vídeo donde te enseño cómo hacer esa técnica y también, por supuesto, técnicas como cantar Om, Om, en esa vibración nuevamente estimulamos el nervio vago. Y esas serían un poco algunas prácticas desde la respiración que puedes hacer muy efectivas. También a mí me gusta mucho, por ejemplo, tumbarme en el suelo, boca arriba, y respirar desde el diafragma 10 minutos tranquilamente. Inhalas por la nariz en 4 segundos y exhalas por la nariz o por la boca en 8 segundos, ¿no? Y te vas relajando cada vez más. Esa sería una muy buena opción. Dedica unos minutos al día para hacer este tipo de respiraciones. Otras cosas que puedes hacer para mejorar la salud de tu nervio vago, bueno, pues por ejemplo, exponerte al frío. Aquí hablamos de duchas de agua fría por la mañana, 20-30 segundos, si aguantas más, mejor, o también echarte agua fría en la cara, incluso agua helada, ¿vale? Esta exposición al frío también ayuda en este sentido. Por supuesto, meditar, que es otra de las herramientas que comparto como instructor, es muy efectiva para equilibrar el sistema nervioso y nuevamente para tonificar el nervio vago. También cantar, hacer ejercicio de alta intensidad, como por ejemplo levantar pesas, o el ejercicio conocido como HIIT, ¿no? Ejercicio de alta intensidad, donde en pocos minutos hacemos, digamos, un ejercicio muy intenso, ¿no? Imagínate hacer 1 minuto de ejercicio al 100%, descansas algunos segundos, vuelves otro minuto y así 4, 5 minutos, 10 minutos, hay diferentes propuestas, pero la idea es esa, intensidad en poco tiempo. Por supuesto también sociabilizar, estar en contacto con otras personas, reírnos, esa conexión es súper potente, ya no solo para esto del nervio vago y del sistema nervioso, sino para nuestra salud y para nuestra longevidad. Por ejemplo, si tienes la oportunidad de abrazar a cualquier persona, a tu pareja, a tu padre, a tu madre, a tus hijos, cada día un abrazo, eso además libera diferentes químicos en nuestro cuerpo que nos hacen sentir bien, que nos reconforta, así que no dudes nunca en dar un abrazo. Así que bueno, creo que tienes ya unos cuantos ejemplos. Esto era una introducción al nervio vago para que te hagas una idea, para que si no conocías nada de este tema, le empieces a dar la importancia que requiere, ya sabes lo que es, qué funciones tiene en el organismo, lo importante que es para nuestro sistema nervioso, para gestionar el estrés y para mejorar nuestra salud en general. Puedes empezar con esas prácticas, no pierdes nada, echa un vistazo en el canal, igualmente te dejo algunos vídeos con técnicas que tienen que ver con las que te he explicado anteriormente. Cualquier duda, cualquier cuestión, me preguntas en comentarios y te contesto encantado. Así que nada, espero que te guste el vídeo, que sea útil, te veo en el próximo. Un abrazo.